Gracias. Bueno, en la parte mecánica, pues hay esos dos controles, ¿cierto? Posición, velocidad, que de hecho al inicio del semestre, pues dos grupos expusieron de estas dos variables. La parte de fluidos, ¿sí? Cuando se controla a nivel, pues es también muy típico este tipo de procesos. La parte, y hoy pues es muy común lo que vamos a ver, la parte de temperatura, ¿sí? Entonces esos son muchos los procesos industriales que en la industria uno encuentra, pero que digamos antes de ponerse a diseñar un PID y bueno, y cómo lo afino, cómo sintonizo el PID, pues siempre es necesario conocer un poco sobre el comportamiento de estos sistemas. Vemos que, por ejemplo, el sistema mecánico se comportó o tuvo funciones de transferencia, por ejemplo, de orden 2, ¿sí? Un circuito RC tuvo la función de transferencia de orden 1, y eso, pues, digamos, nos da una idea a la hora de identificar de manera experimental sistemas dinámicos. Bueno, vamos a dar paso entonces aquí a la pizarra. Compartir pantalla, pizarra. Y el día de hoy pues es modelado de sistemas térmicos, ¿cierto? Ustedes recuerdan que para todos estos sistemas pues habían algunas leyes físicas, ¿no? Por ejemplo, para los mecánicos, las leyes físicas fueron las de Newton, ¿cierto? Para los sistemas eléctricos, ¿qué leyes fueron? Las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff. ¿Alguien de pronto tiene una idea de qué leyes nos permiten de pronto modelar estos sistemas? O sea, ¿qué leyes a qué leyes podría yo recurrir para tener en cuenta y modelar los sistemas térmicos? ¿Alguien tiene una idea? La verdad, yo no. ¿No? Bueno, entonces, no importa. Bueno, ¿qué son estos sistemas térmicos? ¿Sí? Pues los sistemas térmicos son aquellos que involucran la transferencia de calor, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con transferencia de calor están ligados a los sistemas térmicos, ¿sí? La transferencia de calor se transfiere ¿de dónde a dónde? Pues de una sustancia a otra, ¿sí? Entonces, de una sustancia a otra. Y las leyes, entonces, las leyes físicas para estos sistemas serán las leyes de la termodinámica y las leyes de la transferencia de calor. ¿Sí? ¿Alguien sí ha escuchado sobre termodinámica? Sí, señor. ¿Sí? No me suena. Bueno, La transferencia de termodinámica. calor. Transferencia de calor. Bueno, yo sé que aquí vamos a conocer algunos Profe, conceptos. ¿Sí? ahí de pronto va con lo de la explosión y compresión de los autos, algo así. ¿Cómo más durito, Cristian? Que de pronto va con el sistema de
cuando está la compresión y la explosión en los motores? Pues vos decís de los motores de combustión interna. Sí, señor. Sí, claro, ahí hay un proceso, ¿sí? Y ahí van ligados muchos conceptos de la transferencia de calor y de la termodinámica, ¿sí? Pero bueno, vamos entonces a definir algunos conceptos de estos sistemas térmicos para que a la hora de que modelemos matemáticamente un ejemplo, pues comprendamos qué estamos escribiendo, ¿sí? Bueno, entonces, primer concepto que vamos voy a borrar aquí la pizarra. Primer concepto. A ver, en cuanto a la transferencia de calor. Resulta que para transferir calor, ¿sí? Hay tres formas. Conducción, convección y radiación. ¿Qué hace referencia a la conducción? La transferencia de calor por conducción es sencillamente cuando dos sustancias hacen contacto, ¿sí? Y obviamente una de las dos va a tener mayor temperatura que el otro cuerpo y va a haber una transferencia de calor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la clásica, una olla, ¿sí? Una olla que se está calentando en la estufa, básicamente con el tiempo se calienta que la superficie, ¿cierto? Y cuando nosotros con nuestra mano la tocamos, pues rápidamente hay una transferencia de calor de la superficie de la olla hacia dónde, hacia nuestra piel, ¿sí? Hacia nuestro dedo. Entonces, eso se llama transferencia de calor por conducción, cuando la transferencia de calor se produce a través de dos cuerpos con contacto directo, ¿sí? Entonces, esa es una forma de transferir el calor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a colocarlo aquí, conducción. Sería entonces la transferencia de calor entre el contacto directo entre dos cuerpos. ¿Sí? Ahora bien, hay una ley de la termodinámica que es muy importante para que comprendamos la dinámica de los sistemas térmicos, y es que el calor es una forma de energía, ¿sí? Recuerden que la energía digamos, algo que ni se crea ni se destruye, sino que se va transformando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un bombillo, ¿sí? La energía eléctrica se transforma en energía lumínica, pero también en energía térmica, porque un bombillo incandescente emite calor, ¿sí? Entonces, algo que debemos comprender en los sistemas térmicos es algo muy sencillo, y es que el calor es un flujo de energía que siempre viaja desde un cuerpo que está a mayor temperatura hacia el otro cuerpo que está a menor temperatura. Nunca el calor va a viajar por decir algo, desde un foco que esté frío hacia uno que esté caliente. Entonces, siempre el calor, vamos a ponerlo por aquí, el calor fluye desde un cuerpo a mayor temperatura hasta
el cuerpo de menor temperatura. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Sí? Dime, Laura. ¿Me escucha? Sí, pero mira que hazlo otra vez porque te escuché entrecortado. Sí, profe, qué pena. Ah, ya. Lo que escribiste ahorita último, ¿eso también es de la conducción o como tal de la transferencia de calor? Esto es una ley general de la termodinámica. Ya lo iba a Ah, mencionar, ok. pero bueno, ya que lo preguntaste, sí. Esto no hace parte del concepto de conducción, esto es una ley de la termodinámica, ¿sí? Esto es de la ley cero de la termodinámica. Ley Ah, bueno, cero señor, vale. de la termodinámica. Termodinámica. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, muchachos. Siempre el calor, digamos, pero entonces uno se preguntará, ve, en las neveras pasa como lo contrario, ¿no? O sea, en la nevera, pues, uno diría el frío, porque hay frío, ¿sí? ¿Por qué entonces las cosas se refrigeran, ¿sí? Y es que realmente hay transferencia de calor porque pongámonos a pensar, yo entro un elemento a la nevera que está a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La nevera, a través de su sistema de refrigeración, lo que hace es extraer el calor del producto que yo estoy ingresando, ¿sí? Y por eso el producto al final baja su temperatura. ¿Por qué? Porque el calor se le ha estado extrayendo. Pero entonces esa operación o esa máquina térmica funciona siempre bajo esta misma ley, que el calor siempre va a fluir desde el cuerpo de mayor temperatura hasta el cuerpo de menor temperatura, ¿sí? Lo que sucede es que en la nevera hay un foco que está frío y claro, el calor va desde la manzana, por ejemplo, hasta el foco hasta el punto donde está el frío, ¿sí? Entonces, ahí se cumple la ley, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces, ya definimos este concepto, conducción. Ahora miremos qué es la convección, ¿sí? Pero para ello, pues voy a borrar esta pizarra nuevamente. De todos modos, pues muchachos, la idea es que, pues, si se ven el video de nuevo, pues podrían de pronto eh, copiar estos conceptos. Lo importante es que mientras yo los vaya definiendo, pues usted pues, los vaya asimilando y si tiene dudas, tranquilos que paramos y aclaramos, ¿vale? Bueno, entonces vamos aquí a definir entonces qué es la convección. Entonces, la convección entonces es la transferencia de calor que se produce por medio de un fluido. Fluido, recuerden que puede ser gas o líquido. Un fluido puede ser gas o líquido, ¿de acuerdo? Que, bueno, entonces siguiendo con la definición, ¿qué está en movimiento? Cuando decimos en movimiento, quiere decir que está fluyendo, que a lo mejor está viajando por una tubería o por un ducto, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces es la transferencia de calor que se produce por medio de un fluido
que está en movimiento, ¿de acuerdo? Y le transfiere a otro fluido o a una superficie estacionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo tengo un tubo, ¿sí? Un tubo, y por aquí vamos a ver si lo coloco otro color a esto. Ajá. Y por aquí va un fluido, ¿sí? Caliente. Pues las paredes de este tubo se van a calentar, ¿sí? O sea, por aquí va, por decir algo, agua caliente, ¿sí? En la parte interna del tubo, ¿sí? Entonces, como es un fluido que hay movimiento dentro de la tubería, pues por convección, este fluido le está transfiriendo a las paredes del tubo, ¿sí? Energía, ¿sí? Por ende, las paredes del tubo o la parte externa del tubo se va a calentar, ¿sí? Entonces, esa es una forma de transferencia de calor. Otra forma sería cuando, por ejemplo, el mismo aire. El aire, saben que el aire, aunque es un gas, pues se considera que es un fluido. Y cuando una corriente de aire circula alrededor nuestro, pues ahí también se produce, por ejemplo, una transferencia de calor, ¿sí? Y es que por ejemplo, depende, ¿no? Si el aire está muy caliente, ¿sí? Entonces, perdón, lo que va a suceder es que la convección o el movimiento natural del aire, pues nos va a transferir parte de esa energía térmica que está arrastrando, ¿sí? Entonces, eso es, por ejemplo, la forma de transferir calor por este método, por convección, ¿vale? Bueno, Profe, una sí, pregunta. sí, claro. Lo que acabaste de decir también aplica, pues me está diciendo que el aire, pues digamos, el aire toca la piel, dijiste ahí, ¿cierto? Sí, Eso tampoco sería, bueno, eso también sería conducción, exacto, porque es tiene que contacto directo. eso, a eso voy, claro. Los procesos de transferencia de calor se combinan entre sí. Entonces, primero se puede producir por una forma y después termina transfiriéndose por otra, ¿correcto? Entonces, fíjate que es como aquí. Aquí el fluido que va aquí, agua caliente, va por el tubo y por convección transmite a las paredes del tubo. Pero si yo acerco mi mano y toco el tubo, pues ahí ya hay conducción. Entonces, al final, yo recibí de manera indirecta el calor que está dentro del fluido, ¿sí? Entonces, eso es lo que tú acabaste de decir, digamos que complementa lo que estaba por decir también, que es que luego los procesos de transferencia de calor se combinan entre sí, ¿vale? Profe, una pregunta. Vale. El- ¿Sí? ¿La convención no sería como un radiador, como para dar un ejemplo? Convección, ¿no? Pila, no, no diga convención, porque no es una Ah, convención eso. de carro. Convección. ¿Es como un Convección. radiador? Sí, claro. Es como, lo que Pues pasa es maneja el que mismo principio sí, del es que radiador. en un radiador se combinan los dos, conducción y convección. Porque, es decir, un radiador es esto, ¿no? Digamos que es un serpentín. Un radiador es, pongámosle aquí. Entonces, un radiador es un serpentín, o sea, una tubería que va así, ¿cierto? Pongámosle pues. Bueno, y entonces, claro, supongamos que por aquí va entonces agua fría, ¿sí? O agua, sí, o un refrigerante, digamos que agua, ¿sí? Y esa agua, pues circula a la tubería, ¿sí? Y entonces, como el radiador lo componen otros elementicos que son
ya los dibujo, que son como unas pequeñas plaqueticas que se llaman aletas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces el aire, sino que aquí, bueno, el aire ingresa así de frente, pero supongamos que el aire ingresa, pues, ¿sí? Entonces, claro, el aire, el aire hace contacto con la superficie de estos tubos que, digamos, están a una temperatura menor que el mismo aire, y al final, pues, el aire sale un poco más fresco, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué hay? Hay convección desde el fluido, que es el agua, hacia los tubos, ¿sí? Y luego también hay convección desde el aire hacia los tubos, pero cuando el aire toca ya las paredes de los tubos, hay una conducción, ¿sí? Entonces, los procesos de transferencia de calor siempre se dan de manera combinada, ¿de acuerdo? Nunca se dan, pues, o bueno, se pueden dar, sí, también de solo una forma, pero los procesos que son ya industriales se dan a partir de las dos, de la convección y de la conducción, ¿de acuerdo? Listo, profe, gracias. Bueno, y pues el último que queda es radiación, pero radiación es un proceso que, digamos, de transferencia de calor que a nivel industrial poco se da, ¿sí? La radiación es simplemente la que, por ejemplo, recibimos del sol, ¿sí? Como ondas electromagnéticas. No la voy a definir aquí, simplemente lo dejo ahí habladito. Cuando usted sale hacia la intemperie y recibe y se pone bajo el sol, pues usted se calienta porque por ondas electromagnéticas recibe usted la radiación solar, ¿sí? La otra forma es, por ejemplo, cuando radiación también es, por ejemplo, cuando hay una superficie extremadamente caliente, por ejemplo, una lámina en las acerías, por ejemplo, cuando está saliendo ese acero a 2000 grados, ¿sí? Pues usted, no, o mejor dicho, cuando usted está en una fogata, ¿cierto? Y usted está a 50 centímetros de la fogata, pues usted siente que está calentando, ¿cierto? Es porque ahí, pues, por radiación se está transfiriendo el calor por medio de las ondas electromagnéticas también que hay aquí en la Tierra, ¿sí? Entonces, esa es la radiación, pero en los procesos industriales este tipo de método no es común, ¿sí? Es común solamente la convección y la conducción. Y esos procesos, ¿dónde se dan? Pues en los intercambiadores de calor, ¿sí? Ustedes, de pronto, cuando vimos PNID, pues explicaba yo que los intercambiadores de calor, pues son unos elementos que permiten el intercambio de energía térmica entre dos fluidos. Aquí, por ejemplo, el radiador hace la transferencia de calor entre el fluido que da dentro de los tubos con el aire, ¿sí? Entonces, los procesos térmicos se dan mucho en los intercambiadores de calor, y ahí siempre en los intercambiadores los dos métodos que se producen es convección y conducción, ¿vale? Bueno, entonces, muchachos, ya haciendo ese preámbulo de esos conceptos, pues ahora sí vamos a hacer un ejemplo bueno, borremos aquí. Habíamos nombrado la ley cero de la termodinámica. ¿Quién me recuerda cuál era la primera ley de la termodinámica? ¿De pronto ustedes no vieron física? ¿En física no vieron eso? Creo, pero no me acuerdo. ¿Alguien se Bueno, acuerda? energía no se destruye, no se transfiere, se la transforma. primera ley de la termodinámica habla de la conservación de la energía, ¿sí? O sea, el famoso principio ese que dice la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, nace de la primera ley de la termodinámica. Entonces, la conservación de la energía, ¿sí? Entonces, lo que plantea esta ley es que si yo tengo una energía inicial, ¿sí? Pues esa energía inicial va a ser igual a una energía útil más una energía que a la hora de la verdad pues se desperdicia, ¿no?
pero que independiente de qué tanto es útil y qué tanto se desperdicia, la energía se conserva, ¿sí? Entonces, eso habla la conservación, la primera ley de la termodinámica, pero en cambio la segunda ley, para que quede como definida ahí, la segunda ley de la termodinámica dice, pues se centra como en la energía útil, ¿sí? O sea, la segunda ley de la termodinámica habla sobre la calidad energética, ¿sí? Entonces, energética, ¿sí? Entonces, la segunda ley, o sea, acá hacemos un balance y al final, vea, la energía útil fue tanto, por ejemplo, fue 10%, se desperdicia un 90%, ahí está el 100%, ¿sí? Pero en cambio, la segunda ley se centra en la calidad de la energía, o sea, se centra en la energía útil, ¿sí? Se centra en la energía útil, ¿sí? Y entonces, pues aquí los que diseñan pues, sistemas termodinámicos o están en el cuento de la eficiencia energética, pues tratan de que en realidad esta energía útil que producen las máquinas, por ejemplo, que la energía útil que produce el motor de combustión interna del motor de un carro, pues los diseñadores están pendientes o tratan de hacer el mejor esfuerzo para que esa máquina térmica produzca, produzca pues un trabajo, ¿sí? Sin tener que desperdiciar tanto, ¿sí? Entonces, en eso se centra la segunda ley de la termodinámica, ¿vale? Bueno, no vamos a profundizar más en esto, la termodinámica es muy extensa, pero pues a grosso modo, para que podamos entender un poco el ejemplo que vamos a ver a continuación, esos son los conceptos que les quería primero mostrar, aunque por aquí creo que nos queda un minuto y pico, creo que otro concepto que le quería mostrar, dos conceptos más, el concepto de resistencia térmica. Y el concepto de resistencia térmica, pues sencillamente es la oposición. Es la oposición al flujo de calor, ¿sí? Todo, o sea, si estoy en un intercambiador de calor, va a haber resistencia térmica. Si estoy, por ejemplo, si este es, por ejemplo, un muro, muchachos, si este es un muro y este es el exterior y este es el interior de una casa, ¿sí? Entonces, si acá está haciendo una temperatura de 30 grados, ¿sí? De 30 grados, uno lo que busca es que cuando hace sus casas, pues la temperatura acá sea menor, ¿no? Por ejemplo, de 25, ¿sí? Entonces, ¿qué tanta resistencia térmica tengo que aplicarle al muro? ¿Sí? Entonces, la resistencia térmica es qué tanto, ¿sí? Hago para que este calor que va a entrar por aquí y va a atravesar inclusive el espesor del muro, pues qué tanto va a decaer para que efectivamente acá pues no ingresen todos los 30 grados, ¿sí? Entonces, la resistencia térmica, como en todas las resistencias, es algo que se opone al flujo de calor. ¿Listo? Y el otro concepto que les quiero mostrar, aunque ya creo que, muchachos, más bien